Ya, les comento que nosotros la próxima semana, lunes, martes y miércoles, depende del práctico en el que ustedes estén, es que vamos a ver esta materia de irrigación y drenaje, esos 3 días prácticos, del 1 al 5. Recuerden que el protocolo estaba en el mismo práctico, el número que el de corazón. Y la evaluación de la próxima semana, donde dice evaluación oral, nosotros nos intentamos conseguir unos corazones de cerdo, como le habíamos dicho también en la clase de corazón, pero hasta el momento aún no recibimos respuesta. Entonces estamos esperando a si nos hablan hasta el viernes para poder ir a buscarlos. Y podrían hacer ustedes disección de corazón de cerdo. Si no se pueden hacer las disecciones de corazón de cerdo, en donde ustedes diseccionaban el corazón y después yo paso por grupos cuando terminen su disección y hacía 6 preguntas, en donde si en el mesón son 5 personas, cada uno puede contestar una pregunta. Cuando todos pasen, la última quedaría abierta para la última persona que quede. Si el mesón es de 6 personas, cada uno contesta una pregunta. Yo la pregunta no lo hago dirigida así como, ya Constanza, ¿qué es esto? Adrián, ¿qué es esto? No sé, Isidora, ¿qué es eso? Sino que yo señalo algo, ustedes saben quién sabe más, quién sabe menos, quién contesta primero. Ahí el grupo lo decide. Pero el que empieza a hablar sigue dando su respuesta hasta el final. Y son 6 preguntas con un punto de base, entonces son un 7. Si alguien tiene media respuesta correcta y todas las demás buenas, un 6,5. Si alguien tiene una completamente mala, todas las demás buenas, un 6. Y así va bajando sucesivamente. Entonces ustedes, la próxima semana, que es 1, 2 y 3 de diciembre, el día de su práctico correspondiente, van a tener todas sus evaluaciones de los quiz listas. Recuerden que esta semana no pudimos entregarle los quiz a todos porque los ayudantes que revisaron no pudieron ir por distintos motivos de pruebas que tienen. Entonces, depende qué día usted tenga el laboratorio, ese día ya va a tener todas sus notas, porque les van a entregar el quiz de urogenital, les van a entregar el quiz de digestivo de hoy día, y la próxima semana las notas se las doy yo ahí misma y es una nota grupal, entonces es la misma para todos. Y ahí terminamos y yo 6, 5, 7, 6, 4, 5, y va de 0, 0, 5, 1, 1, 5, así. Entonces, esa va a ser la evaluación de la próxima semana. Si no conseguimos corazones de cerdo, la evaluación va a ser con las muestras que ustedes ya vieron de corazón, que eran los de equino y los de bovino, que eran más grandes y que estaban con cortes sagitales. Entonces, eso es lo que va a evaluarse. ¿Sí? Las 6 preguntas son de reconocimiento de estructura. Reconocimiento de estructuras. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Solamente eso, nada de función. Y
Después nosotros ese viernes 5 tenemos la prueba teórica. Recuerden que nosotros el martes 9 tenemos la prueba práctica 3. ¿Sí? Entonces, en la próxima semana en el práctico no hay que llevar protocolo o hay que llevar... Sí, pues lo que faltó de revisar la otra vez, que era irrigación y drenaje de miembro torácico y pélvico y abdomen. Que se va a revisar. Y esta semana de 1, 2, 3, yo el miércoles voy a estar subiendo las notas de presentación personal y de quiz en el sistema. Entonces no voy a estar en la sala. Si alguien tiene alguna duda me puede mandar un correo y el correo se los contesto con la duda específica que tengan. Porque ese test en este rato voy a estar haciendo eso para que ahí ustedes, cuando vengan a dar la prueba, el martes 9, ya tengan todo el resto de sus evaluaciones. O sea, tendrían la nota de la prueba práctica 1, la nota de la prueba práctica 2, la nota de quiz y la nota de presentación personal. Entonces tendrían 4 notas y son 5 en total, solamente me faltaría subir la prueba práctica 3. Recuerden que la prueba práctica 3, esto es para todos los grupos, todos los laboratorios. El bus sale a las 8:30 de la mañana. La prueba inicia a las 9:30, en donde yo paso lista, pido los celulares por secciones. Entonces todos los del lunes me dejan los celulares en una caja, todos los del martes me dejan los celulares en una caja, los del miércoles dejan los celulares en otra caja. Y recuerden que el primer grupo les vamos a dar preferencia a todos los estudiantes y las estudiantes que necesiten dar la prueba recuperativa de química, que es ese día martes 9. Creo que aún no se sabe si como a las 11:30 o a las 2 de la tarde, como que me han dicho esos dos horarios que aún la profe está bien. Entonces, porque donde no se sabe el horario, si ustedes entran a la prueba tipo 10, alcanzan a llegar a la prueba de química. Lo otro es que yo, para que esos alumnos que puedan llegar a química a tiempo, voy a poner un bus, que el bus llegue acá a las 9:30 de la mañana ya a San Clemente y se devuelva a las 10:30 hacia acá. Entonces, lo que tienen que averiguar, los de química que vayan a dar la prueba recuperativa, que ellos son los que importan en ese momento, es si la prueba va a ser en la sede o en el CAR. Porque podemos pedir que el CAR, o sea, que el bus llegue al CAR, deje a los de química y después se venga a la sede si es que alguien más alcanzó a dar la prueba y se va. Entonces, eso es lo que tienen que averiguar, si esa prueba de química recuperativa va a ser en el CAR o acá en la sede. Porque yo puedo pedir que el bus pase por el CAR. ¿Sí? Ah, ya. Y lo otro es que el 10, el miércoles 10, voy a tener las notas subidas de la prueba 3 al sistema en la mañana, es que no alcanzo a subirla en la noche. Y ese mismo miércoles va a ser la revisión de la prueba. No tengo sala aún porque estoy pidiendo sala, que no dejan pedir salas con tanta anticipación, entonces tengo que esperar a que sea esta semana para poder pedir salas para esta. Y la revisión va a ser temprano, va a ser a las 9 de la mañana. Lo que sí interesaría es que si alguien llega a las 9 de la mañana y otro llega a las 9:05, yo ya llevo 3 diapositivas de revisión del prueba. Entonces intenten llegar a la hora, porque así la gran mayoría va a poder revisar la prueba. Consideren que la revisión de prueba siempre dura como media hora, entonces después voy a poder hacer otra como a las 9:40. Para que estén todos a esa hora los que no alcancen a llegar a las 9. Y después la última revisión que voy a poder alcanzar a hacer va a ser a las 10:20. Porque ahí me tengo que ir a San Clemente a armar la prueba recuperativa práctica. Que son 20 preguntas, igual que todas las pruebas que han tenido, solo que en materia de altas. De todo lo que hemos visto. Y la prueba recuperativa es a las 2. Esa hora es la prueba recuperativa. En cambio, estos horarios son de la revisión de la prueba práctica 3. Y
a hacer la recuperativa teórica. La recuperativa teórica no puede ser antes de que ustedes no hayan dado la prueba práctica 3 y la hayan revisado las dos pruebas. Entonces sí o sí va a tener que ser o jueves o viernes porque ustedes el mismo miércoles van a estar revisando. Ahí vamos a ver si es que tal vez queda el miércoles a la misma hora que la prueba práctica recuperativa, porque recuerden que solo pueden dar una o solo la otra. O sea, ahí estamos viendo si va a quedar el miércoles a esa misma hora o si no el jueves o el viernes. Y después recuerden que el 15 es el examen teórico, o sea, el examen práctico. Y el examen práctico, el horario quedó sé que me lo mandaron ayer. Cuando entonces la recuperativa de teórico. Ahora no me carga el Profe, consulta. En el examen se da examen de teórico y práctico. Ya. Sí, son las dos. Quedó a la 1:25. En el laboratorio de anatomía. Ok, allá. Recuerden que llegan todos juntos y van pasando por voluntarios, sí. Voy a pedir 2 buses. Una hora antes, a las 12:25. Así que lleven Cocaví, porque va a ser largo. Igual que la prueba práctica 3. Lleven Cocaví. Recuerden que nos demoramos como 4 horas y media más o menos en tomar todas las pruebas. Y para el examen siempre se alcanzan a eximir unas 5 personas, así que no hay mucha diferencia entre cantidad de horas. Siempre se eximen entre 5 o 10 personas, máximo 15 en anatomía. Otras personas que no alcanzan a llegar a dar el examen con el promedio que tienen, entonces siempre queda como casi un grupo menos, que es media hora menos también. Entonces igual van a ser 4 horas de prueba. Así que son largos. O sea, vamos a terminar a las 5, 6 de la tarde. Y el 17 es el examen teórico. La idea que yo tengo es que ustedes tengan el examen, bueno, el examen práctico es el 15, pero el 16 poder hacer la revisión de ese examen, para que ustedes ya sepan qué nota tuvieron, lo puedan revisar y así poder ir un poquito más preparado o más relajado o más nervioso, ahí depende de cada caso, a dar el examen teórico. Algunas personas van y revisan el examen práctico y es como, ya necesito un 1 en el teórico, menos mal, ya va a ser rápido. Hay otros que como ya necesito un 1.5 y hay otros que ya necesitan más de un 4, más de un 5 para poder pasar el examen. Entonces ahí depende. Esa es nuestra idea. Y ahí sería lo mismo como en el sentido de esta revisión de acá. Solamente que no lo voy a poder hacer en la mañana, porque este parte a la 1, el otro parte a las 9:30 de la mañana. Entonces voy a tener que hacer la revisión de ese examen práctico en la tarde, después de la 1 de la tarde. Salas tampoco tengo y el horario me lo dan con las salas. Entonces ahí tengo que ver qué horario me van a dar de sala para poder decirles cuántas horas voy a poder hacer de revisión de examen. ¿Sí? Profe, entonces, ¿hay un examen teórico y uno práctico? Sí. Y todo, si no se eximió, da los dos. Y esos dos se suman 50-50 y vale el 20% de la nota final del round. ¿El 20? Ah, no, el 30. Perdón. La El gincana vale más examen que teórico es a la misma hora, a la 1:25. ¿Profe? ¿Y cuándo es la recuperativa teórico? No lo sé, porque tenemos que coordinar qué día va a ser la revisión. No pueden dar una prueba recuperativa si no han revisado todas las pruebas. Ya, pero entonces sería después de la gincana. Estamos viendo si es que calza ese mismo día o si no sería jueves o viernes. Entonces o el 10, 11 o 12. Ahí depende de cuánto se demoren en revisar. Revisar la prueba teórica es mucho más difícil que revisar la práctica, porque en la práctica, aunque me metan todas las chivas que quedan en la respuesta, si no es la respuesta, es todo malo nomás. Se revisa mucho más rápido. Si era la respuesta correcta, uno la revisa rapidito.
En cambio en la práctica no, o sea en el teórico no, porque de repente sí entre medio del texto van poniendo cosas que sirven, entonces hay que ir leyendo todo más pausado, más tranquilo. Entonces por eso nos demoramos más en el teórico. Así es que esas son las fechas que se vienen. Idealmente sería que el 22 ya tuvieran todas las notas en el sistema. Así es que eso. Recuerden que se pueden eximir con 5.5 sin ni un rojo. Que solo pueden dar o la prueba recuperativa teórica o la prueba recuperativa práctica. No pueden dar las dos. Así es que eso. Ahora sí, pasamos a la materia de hoy. Y la materia de hoy día no es tanta materia, sí es un poco denso, pero nosotros en veterinaria pasamos irrigación y drenaje, las cosas más básicas de brazo-pierna y las que más nos sirven para clínica. Entonces tampoco, yo sé que en las imágenes se ven así, un millón de venas, un millón de arterias, pero es lo mismo que pasaba en cabeza y cuello, no las vemos todas. Entonces, recuerden horarios. Voy a sacar una foto igual. Y pueden decirle a sus compañeros igual lo de las evaluaciones que va a ser la próxima semana de corazón, cómo va a ser, y además también las fechas que nos vienen. Ahora sí, vamos a ver irrigación y drenajes, miembro torácico, miembro pélvico y abdomen. Nosotros esto ya lo pasamos, solo lo dejo porque vamos a irnos ahora hacia el otro lado del cuerpo, que es la aorta hacia el abdomen, la aorta torácica, aorta abdominal. Entonces nosotros teníamos que en el corazón iba a salir un gran vaso arterioso, que era la aorta, que en el arco aórtico iba a salir el tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda, y del tronco brachiocefálico iba a salir la subclavia derecha y las dos arterias carótidas comunes. Después las arterias carótidas comunes se dividían más hacia la cabeza. Pero ahora lo que a nosotros nos va a importar va a ser la aorta después del diafragma. No encontré un esquema más sencillo, así que lo hice todo en dibujo, si es que alguien vio la clase, de la forma más tierna y bonita posible para que lo fueran entendiendo. Así que agradezcanlo porque me demoré harto, porque yo dibujo súper mal, como ya saben. Entonces, desde la aorta torácica, recuerden que en cuadrúpedo estamos intentando decir la aorta torácica más que aorta descendente, por diferencia de veterinaria y medicina humana. Y después de atravesar el diafragma por el hiato aórtico, vamos a tener la aorta abdominal. La aorta abdominal va a presentar la primera gran división, que me va a irrigar el hígado, el estómago y el vaso. Se llama tronco celíaco. El tronco celíaco es la primera división después del diafragma que presenta la aorta abdominal. Tronco celíaco se va a dividir en tres: arteria hepática al hígado, arteria gástrica izquierda al estómago y arteria esplénica. Se llama arteria gástrica izquierda porque va a irrigar toda la zona izquierda del abdomen. Y tenemos la arteria esplénica. Recuerden que la arteria esplénica no es solo una, sino que son hartas que vienen llegando al ilio esplénico. Recuerden que estaba en la cara visceral del vaso y era una línea larga, blanca, que ahí está lleno de arterias y venas esplénicas llegando y saliendo desde el vaso. Y la arteria hepática viene ingresando sangre, la arteria gástrica izquierda viene ingresando sangre al estómago y también la arteria esplénica. Después nosotros tenemos la segunda división, que es la arteria mesentérica craneal. Por eso yo siempre digo que los mesos llevan irrigación y drenaje, porque por el meso, que aquí tenemos duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, transverso y descendente, voy a tener toda la irrigación de la arteria mesentérica craneal, que me va a estar irrigando el duodeno, el yeyuno, el ilion y el colon.
vamos a tener otra división, que es la arteria renal. La tercera división de la aorta es la arteria renal, que... ¿sí? Todo el intestino, entonces la mesentérica. No todo el intestino, hasta solo colon transverso, colon descendentes con otro. Vamos a tener que la arteria renal para los riñones, por eso es su nombre. Y en los perros se da una característica que yo tengo el riñón. Y viene la arteria renal y antes de entrar al riñón algunas veces ya está dividida en dos. Ya que dentro del riñón se va a ir dividiendo. Algunas veces afuera del riñón ya está dividida. Casi siempre eso pasa en el lado derecho, más que en el izquierdo, pero puede pasar en ambos y puede no pasar en ninguno, que va a ser la división que va a ir después. En gónada yo hice el esquema de hembra, entonces tengo útero con ovario. Tengo la arteria gonadal, depende de qué género sea. Vamos a tener o uterina o testicular. Ahí depende del animal. Si tenemos útero y ovario, voy a sacar la arteria ovárica, que después va a seguir siendo la arteria uterina, que iría pegadita así. Y si el testículo, va a ser la arteria testicular que va a llegar por el plexo pambiniforme hacia el testículo. Ahí depende del animal qué arteria voy a tener, si es la testicular o la ovárica, entonces por eso le puse gonadal. Y la arteria mesentérica caudal irriga solamente el colon descendente y después recto. Entonces todos los intestinos que nosotros conocemos, intestino delgado y el grueso casi completo, es por la mesentérica craneal, el colon descendente y el recto por la mesentérica caudal. ¿Ven? El dibujo quedaba muy claro. Una pierna, rodilla, ya, ahí va la rodilla del animal. Vamos a tener unas arterias llamadas ilíacas. Y yo tengo una ilíaca externa y una ilíaca interna por cada pierna. Recuerden que todo esto es doble. Estamos viéndola solo como por un lado del cuerpo. Ay, no las puse. ¿O sí? Sí, la había puesto. Ah, ya bueno. Entonces aquí estamos viendo lo mismo que vimos en el esquema. ¿Qué voy a tener? La hepática, la gástrica izquierda, la esplénica. Tengo la mesentérica craneal, después tengo la renal, esta era testicular, si no es ovaria, de ovario. Tengo la mesentérica caudal. Y por último, la aorta se divide así, como haciendo una Y y otro así como el signo de los hippies. Y en el signo de los hippies voy a tener cada arteria ilíaca externa y el centro va a ser la interna. Entonces voy a tener las internas así, las externas hacia los lados. Y aquí nosotros las podemos diferenciar. Esta muestra así, siempre todo esto va a ir pegado en el dorso del animal. Entonces si yo tengo la muestra pegada con la mesa en la espalda, o sea, con la mesa apoyada, la espalda apoyada en la mesa, ahí sí. Voy a tenerla lo más dorsal del animal, siempre debajo de las vértebras. Por eso aquí se ven las vértebras. ¿Y qué vértebras son esas? Lumbares. Proceso transverso desarrollado. Y tenían el número. Entonces estamos bien atrás. Recuerden que abdomen. Acá es el mismo esquema, solo que con las otras divisiones. En donde de la mesentérica craneal yo no voy a decir, ay sí, mesentérica craneal y váyanse todas las demás ramas, sino que tengo hartas divisiones. En este esquema sí se ve clarito cómo de la arteria esplénica van saliendo muchas divisiones que van a ir hacia el vaso. Recuerden siempre que esplénico es de vaso, porque spleen es en inglés el vaso, por eso se llama esplénico.
así a las divisiones en los laboratorios no vamos a alcanzar a verlas, ¿ya? Pero sí vamos a poder ver algunas. Lo otro que tenemos es, bueno, de la gástrica izquierda, nosotros tenemos esta irrigación de este lado, ahí está la gástrica izquierda. Todo esto al lado izquierdo del animal, todo esto al lado derecho del animal. Entonces la gástrica izquierda me va a dar toda la irrigación del cardias, del fondo, y la epigástrica derecha me va a dar la irrigación del píloro, el antropilórico y de todo el cuerpo. Y se une una con otra. O sea, ahí, entonces por eso se hace el arco completo. Entonces tengo una izquierda y una derecha. La que sale directamente desde la aorta es la izquierda, que me va a dar la irrigación del cardias y el fondo del estómago. Cambio la derecha, es una división que viene desde otra arteria, no es directamente desde la aorta, y me va a dar la irrigación de todo el resto del estómago. Si nosotros después nos vamos aquí en esta parte, ¿qué estaría cortado? Duodeno. Duodeno craneal, plexura duodenal craneal, el duodeno descendente me falta entero, el duodeno transverso y el ascendente. Todo el duodeno me falta entero. Y bueno, eso en realidad. Bueno, la arteria mesentérica craneal, que es esta, se va viendo cómo va sacando ramificaciones para todas. Entonces, si estoy en duodeno, voy a tener arterias duodenales. Si estoy en ciego, voy a tener arterias cecales. Si estoy en el colon, voy a tener arterias del colon. ¿Ya? Arteria yeyunal. Entonces, en el mesoyeyuno, cuando uno lo tomaba y se veía la telita como con puras líneas, esas líneas son las arterias y las venas yeyunales. Por eso el mesenterio yo les decía que daba cierta irrigación y drenaje, porque lleva arterias y venas. Todas esas líneas eran arterias y venas. Cuando aquí se ve todo ese arco de yeyuno. Todas esas son arterias yeyunales, que son muchas porque el yeyuno es muy largo. Aquí nosotros vamos a tener las ramas que saca la arteria mesentérica craneal y la arteria mesentérica caudal, porque yo tengo yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente, transverso, que hasta ahí llega la irrigación de la mesentérica craneal, y la mesentérica caudal me irriga todo el colon descendente. Entonces recuerden que vamos a tener dos irrigaciones distintas dentro del intestino. Mesentérica craneal, casi todo el intestino, mesentérica caudal, solo colon descendente y después el resto. Nosotros vamos a tener que, depende de la parte en la que estemos, es lo mismo que en el yeyuno, vamos a tener distintas. Entonces vamos a tener las arterias iliales, el ilion, y siempre se van a dividir en pequeñas ramitas, por eso se ven tan chiquititas. Entonces todo el intestino está muy irrigado sobre sí mismo. Todo el intestino tiene mucha movilidad, mucho funcionamiento. ¿Qué pasa con esto? Que hay algunas veces que nosotros tenemos que retirar partes del intestino cuando estamos en cirugías. Una de esas cosas puede pasar en la típica de que el gato juega con la lana y a los gatos les encanta tragar cosas que sean como hilitos, no sé por qué tendrán la fascinación. Se tragan el hilo de la costura, el hilo queda enganchado en el intestino y después cuando uno abre cavidad abdominal ese intestino ya está necrótico, entonces hay que retirarlo. Entonces uno tiene que ligar todas las arterias y venas del trozo que vamos a sacar, porque si yo las dejo cortada aquí y no la ligo, yo tengo que ligar esa y esa. Si corto acá, tengo que ligar esa. ¿Se están dando cuenta cuántas son? Entonces depende del nivel que yo haga el corte en la arteria, es cuántas voy a ligar. Eso es lo importante de la irrigación y el drenaje del intestino. Porque si se hacen muchas cirugías, se ingresa mucho a la cavidad abdominal y también es, si ustedes vieron los mesos, en las muestras estaban bastante rotos.
Cuando yo ingreso a cirugía no puedo romper nada, porque si rompo un meso probablemente rompo una arteria. Y si rompo una arteria no voy a tener irrigación a esa zona del cuerpo. Entonces esa zona se va a morir porque no va a recibir oxígeno. Entonces uno sí tiene que tener cuidado al momento de ingresar a la cavidad abdominal. Ahí depende todo el trozo que yo quiera sacar, es cuánto voy a hacer. Si yo quiero sacar todo el yeyuno, para eso mejor me voy y busco las arterias más grandes del yeyuno, no las más chiquititas, donde tengo que empezar a hacer transfección en todas las arterias que encuentre del yeyuno. En el vaso, que el vaso se saca mucho en veterinaria, también tenemos muchas pequeñitas. Entonces si yo retirara una zona del vaso, solo tengo que ligar esas. Si yo saco el vaso entero, tengo que ligarlas todas. Entonces así uno dice, entonces me voy a la que da todas las ramas y solo ligo 3. O solo ligo 4, en vez de ligar 25. Entonces ahí uno tiene que recordar cuántas arterias van y cómo se van a ir viendo. Pero sí son bastante sencillas porque van teniendo los nombres de la zona del cuerpo a la que van a ir irrigando. Aquí nosotros estamos con las ilíacas externas, el signo de los hippies, la ilíaca interna, que son 2. Esos son los nervios que ustedes ya vieron en las clases. Aquí vamos a irnos a las arterias. Hay algunos nervios que se llaman, hay algunas arterias que se llaman igual que los nervios. Una, y ahí nosotros tenemos la discordancia, es esta y esta. La arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca interna son las que llevan la irrigación hacia el miembro pélvico del animal. Nosotros, de la ilíaca externa, las que nos van a importar son las femorales. La arteria femoral, yo voy a tener una arteria femoral profunda y una arteria femoral superficial. ¿Por qué me sirven las arterias femorales? Porque yo puedo tomar el pulso en la arteria femoral. En los animales nosotros tenemos una zona que se llama trígono femoral, donde va pasando un nervio llamado femoral, una arteria llamada femoral y una vena llamada femoral. Eso se llama trígono femoral. Va a estar en la zona media de la entrepierna del animal y yo si posiciono el dedo ahí puedo tomar el pulso. No es que yo tenga el perro así, le tomo la pierna, se la muevo para el lado y pongo, sino que hay algunas veces que particularmente en los gatos que no les gusta mucho el manejo, yo puedo estar haciéndoles cariño, me voy hacia las piernas y puedo meter la manito fácilmente y tomar el pulso sin que el animal se esté dando cuenta. Entonces así los animales se estresan menos. Esa es la importancia siempre de la clínica. Entonces la arteria femoral a mí me importa, importancia clínica, puedo tomar el pulso en ella. Después de la arteria femoral, nosotros vamos a tener una gran división que es la circunfleja femoral. Lateral, o sea, se va de aquí para acá. Recuerden que todas estas van a ir irrigando los músculos de la zona. Y de la arteria femoral profunda, como ven ahí, ahí. Cuando pasamos el trocánter mayor del fémur, se va a pasar a llamar arteria femoral. Entonces esta es la que más importa en medicina veterinaria, de las arterias, porque nos sirve para tomar el pulso en el animal. Y nosotros siempre tenemos que tomar pulso en los animales. Porque si yo me voy a la pierna y siento 20 de pulso y me voy al corazón y tiene 80 latidos cardíacos, es que la sangre me está llegando muy poca en comparación a cuánto el corazón me está latiendo. Esa es la importancia del pulso. Normalmente el pulso siempre debería ser acorde a cuántos latidos cardíacos tengo. El corazón bombea sangre, yo tengo el pulso exactamente igual que el corazón. Entonces se está demostrando que la sangre llega hasta el final del cuerpo. Esa es la importancia del pulso de las arterias. Nosotras, con venas, lo que vamos a tener es que se conocen las venas como venas satélites. Entonces yo tengo una arteria femoral y voy a tener una vena femoral pasando por al lado de las arterias.
Entonces todo el drenaje profundo del miembro pélvico y del abdomen tiene prácticamente los mismos nombres. Entonces si yo tenía una arteria yeyunal, tengo una vena yeyunal. Si yo tenía una arteria esplénica, tengo una vena esplénica. Si yo tenía una arteria hepática, tengo una vena hepática. ¿Cómo nos pasaba en la cabeza? Tenía una arteria facial y una vena facial. Tenía un tronco linguofacial, tenía una vena linguofacial. Tenía un tronco brachiocefálico, tenía una vena brachiocefálica. Siempre van a ir con nombres bastante similares entre sí. Entonces las venas, nosotros vamos a pasar las de importancia clínica, que son las que a nosotros nos sirven para tomar las muestras de sangre y para poder pasar fármacos endovenosos en medicina veterinaria. Y las otras se asume que son todas iguales a las arterias. Nosotros vamos a tener, eso es satélite. Entonces nosotros vamos a tener que de importancia clínica en pierna, según yo dejé una foto de importancia clínica. Ah, sí, ya. Más adelante les paso las venas de importancia clínica. Entonces nosotros, arterias hasta las femorales de algo importante. Las venas y arterias que vamos a ver en los brazos sí son más las que nos importan porque podemos hacer muchos más manejos en manos y brazos de los perros que en las piernas. De todas formas, manos y pies no les gusta mucho que se los toquen a ninguna de las especies que nosotros estudiamos. Pero nosotros sí teníamos una arteria que nos llevaba sangre al brazo. ¿Recuerdan cuál era? Que las pasamos como gran vaso sanguíneo del corazón. Las subclavias. Entonces la subclavia derecha y la subclavia izquierda, una de sus ramificaciones va a ser una arteria llamada braquial, que va a ir hacia el brazo. Entonces nosotros en este esquema vamos a tener ahí la aorta, aquí el tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico va a salir, creo que está cortada la, sí. Vamos a tener la subclavia, que aquí estaría ahí, y la subclavia va a sacar no, ahí está la cara. La subclavia es esa. Va a sacar 1, 2, 3, 4, 5 ramitas. 5 ramas en la subclavia. A nosotros la que más nos importa, que es la continuidad de la subclavia, Carlos Short 2 Sur, en la misma calle, distinto nombre, misma arteria, distinto nombre, en la axilar, que aquí es esta. La arteria axilar es lo mismo que la subclavia, o sea, la subclavia se divide en arcas y la última rama, que es la directa, se llama axilar. 2 Sur, Carlos Short. La misma calle, distinto nombre. Misma arteria. En el brazo, la axilar va a ser la que va a sacar todas las ramas que van a ir. Nosotros las otras que podemos ver en las muestras son las arterias torácicas. Y también podemos ver la arteria vertebral. La torácica va a irrigar los músculos de la zona del tórax, o sea, los músculos epiaxiales, los músculos intercostales. Y la arteria vertebral va a inervar los huesos de las vértebras del cuello, la médula, y los músculos que van rodeando a las vértebras, que serían los hipoaxiales. La axilar es la de mayor importancia, era la que más se... La axilar es la de mayor importancia en nuestras arterias, en donde yo tenía a la subclavia, y cuando estoy en la zona de la axila, o sea, entre la escápula y el húmero, en la articulación escapulohumeral, pasa a llamarse axilar. La arteria axilar va a ser la que se va a dividir en arcas y nos va a ir dando las otras irrigaciones que vamos a ver en los brazos. Nosotros vamos a tener que la arteria axilar se divide rápidamente en una arteria llamada subescapular, que va a ir así, a inervar los músculos supra e infraespinosos. Vamos a tener que cuando ya pasamos los trocánteres mayores y menores del húmero,
va a pasar la arteria axilar a llamarse arteria braquial, que aquí ya sería esa. La arteria braquial, cuando estamos pasando por el cóndilo del húmero, pasa a llamarse arteria mediana. A manos no vamos porque nosotros no hacemos manejo en manos. En humanos sí se hacen porque se ven la arteria y las venas. En perros y gatos no vamos a manos. Se dejan, pero no las pasamos, de importancia. Entonces las tres arterias más importantes, la axilar, la región de la escápula, con la primera parte del húmero, la región braquial en el húmero y la región mediana con radio y ulna. Esas son las tres arterias más importantes. ¿Cuáles sí podemos ver tal vez en alguna muestra? De la arteria braquial va a salir una ramificación que se llama arteria craneal circunfleja del húmero, porque va rodeando el húmero por adelante. La otra que se puede ver es la arteria circunfleja caudal del húmero, que va rodeando el húmero por atrás. Entonces me hacen como un anillito rodeando el húmero. Y la otra que se puede ver, la bicipital. La arteria bicipital es la que me permite a mí pasar de arteria braquial a arteria mediana. Y va a inervar el bíceps, por eso se llama bicipital. Entonces de arteria subclavia pasamos a arteria axilar. Cuando salen las subescapulares pasamos a arteria braquial. Cuando sale la rama bicipital pasamos a la arteria mediana. Salen más ramas, pero esa es como la última rama que me da la división entre una y la otra. Entonces, la subclavia a axilar, a braquial, a mediana. En las venas, nosotros vamos a tener venas satélites que van a hacer todo el drenaje profundo del brazo, o sea, las que van a estar más cerca pegadas al hueso. Tenemos una vena axilar, por supuesto. Tenemos una vena braquial, por supuesto que sí. Tenemos la mediana, que son todo el drenaje profundo. Y estos nombres son los nuevos. Entonces es lo mismo. La arteria mediana se unía a la bicipital, la vena mediana se unía a la bicipital y me hacía la vena braquial. La vena braquial se va a unir a la subescapular y me va a formar la vena axilar. La vena axilar pasaba a la vena subclavia. Recuerden que lo pasamos de lo más abajo a lo más arriba. Pero son las mismas que las arterias, porque son satélites. Una es igual a la otra. La única diferencia es que nosotros en el brazo tenemos un drenaje superficial, que no es satélite al arterioso. Y ese es el de importancia clínica. En cambio, el drenaje profundo es satélite, igual que las arterias. El drenaje superficial, que es de más arriba, es de importancia clínica, en donde yo tengo dos venas, una vena cefálica, que me va a recorrer ahí, todo el miembro torácico por craneal del animal, en donde cerca de los carpos se va a doblar la vena cefálica y se va a ir hacia medial y se sigue hacia abajo con una vena llamada vena cefálica accesoria. Entonces la vena cefálica accesoria se va a unir a la vena cefálica y estas dos, o sea, esta vena cefálica va a llegar a drenar directamente a la vena cava caudal. Si recuerdan que en alguna muestra yo ya les decía, esta es la cefálica, que chiquitita, viene del brazo. Entonces drena su sangre a la vena cava craneal, les dije caudal, a la vena cava craneal. Llega directamente a ella. No llega el drenaje de esa sangre por la axilar a la subclavia y la subclavia a la vena cava. No. Viene solita y llega. Les mentí, nunca ha sido la vena cava craneal, es la vena yugular externa. Ahí sí.
Ahora sí tengo sentido, gente. Entonces la subclavia no llega a la vena yugular externa con toda la sangre del brazo, sino que tengo dos drenajes, uno profundo y uno superficial. Y el superficial llega por sí solo como vena cefálica a drenar la sangre del brazo a la vena yugular. Y la cefálica es la que nosotros ocupamos en medicina veterinaria para tomar muestras de sangre en distintos animales. Los más conocidos que pasamos nosotros en este ramo son perros y gatos. Y es la típica de que el perro y al gato le depilan aquí el bracito para tomarle muestras de sangre o para ponerle fármacos. Las típicas dos depiladitas de las venas. ¿Qué importa aquí? Recuerden que si yo intento tomar una muestra de sangre, tengo que intentar desde lo más lejos del corazón y ir subiendo a lo más cerca. Hay algunas veces que uno no puede conseguir la cantidad de sangre que necesita con una muestra, o justo yo metí la aguja y el animal se movió, entonces ya perdí esa zona de la vena. Entonces siempre intenten ir lo más abajo posible y de ahí ir subiendo. Debajo de carpo es difícil, en manos es muy difícil, uno siempre va en la mitad de radio Julian. Entonces uno siempre está como en esta zona de aquí, en donde uno va a ver las dos, a la vena cefálica y a la vena cefálica accesoria. Como ustedes se sientan más cómodos, pueden ir a intentar a la chuequita, que es la vena cefálica, o pueden ir directamente a la accesoria, que es un poquito más chiquitita, y después uno va subiendo por la vena cefálica lo que más puede. Entonces recuerden que si ustedes parten directamente aquí a la altura del codo, todo el resto de la vena ya no la puedo ocupar para muestra de sangre, solamente puedo ir más arriba. Entonces si yo parto más abajo, tengo más oportunidades donde puedo tomar la muestra de sangre. Eso es lo importante de cuando uno opone un fármaco. También pasa lo mismo. Uno siempre ocupa más la vena cefálica. No todos los animales se dejan muy cómodamente, pero sí la gran mayoría. Por eso casi siempre están todos depiladitos en esa zona del brazo. Entonces nosotros la podemos ocupar. Recuerden que todo el drenaje profundo es igual al arterioso. En cambio nosotros en clínica ocupamos el drenaje superficial. En el miembro pélvico también tenemos irrigación, arterias, y las venas también son cefálicas, que vamos a ver más adelante, pero también tenemos un drenaje superficial y un drenaje profundo. Entonces en las arterias nosotros vamos a tener que desde la aorta, como yo les decía, va a salir la arteria ilíaca externa, que va a haber una derecha y una izquierda, y de la arteria ilíaca externa van a ir saliendo todas las otras divisiones. Recuerden que teníamos una arteria femoral profunda y una arteria femoral superficial, que aquí la profunda sí está. Y cuando ya estamos, pasamos la altura de el fémur con su trocante mayor y menor, nosotros vamos a tener la femoral, que es la que nosotros podemos tomar el pulso en los animales en el trígono femoral, que estaba compuesto por la vena, la arteria y el nervio femoral. Y nosotros después, cuando atravesamos la articulación genual hacia distal, esta vena, o sea, esta arteria femoral pasa a llamarse arteria craneal tibial, porque va a ir por delante de la tibia. Entonces, tenemos la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa me va a dar una femoral profunda. Cuando pasamos el trocante mayor del fémur, que es bien arribita aquí en la cadera, pasamos a arteria femoral. Pasamos la rodilla hacia distal y nos pasamos a llamar tibial craneal. Es la misma vena, distintos nombres. Y esas son las que me van a dar las ramas. Nosotros las ramas más allá de estas no las pasamos, porque nosotros en veterinaria aún no ocupamos mucho el manejo arterioso. Y si lo fuéramos a ocupar, ocuparíamos esas. No ocuparíamos arterias más pequeñas, porque ya tenemos animales muy pequeños. Entonces esas son las tres de mayor importancia. Siempre recuerden que la aorta da inmediatamente a la arteria ilíaca externa, que es la que me va a dar la irrigación del miembro pélvico. Las venas son satélites de las arterias, pero siempre las vamos a ir viendo desde el pie hacia la vena cava caudal. ¿Ya? Recuerden, desde el pie hacia dorsal.
Entonces nosotros vamos a tener que tenemos la vena tibial craneal, la tenemos. Tenemos la vena femoral, pasamos la rodilla y se llama femoral. Tenemos la femoral profunda, que se une con la femoral y me van a formar la vena ilíaca externa. Y la vena ilíaca externa va a llegar a la vena cava caudal. Entonces es el mismo recorrido de arterias y venas, son las mismas. Solamente nosotros vamos a tener un drenaje superficial que va a estar dado por las venas safenas, que aquí son estas. La vena safena nosotros la podemos ocupar en perros. Creo que puse una foto de antes. Las venas safenas, tenemos una safena lateral y una safena medial que van pasando así, oblicuas por la pierna, un poquito más arriba de la articulación tarsal, y se ve en los perros de pelo corto, se ve muy clara. Así que esperemos que el Rucio, el príncipe, esté la próxima semana, porque él tiene el pelo un poco más corto y la van a poder ver, porque a él se le ve, yo ya se la vi. Hay algunas veces que incluso ni siquiera es necesario depilar el animal. Nosotros en veterinaria depilamos normalmente a los animales, porque los animales no se bañan tan seguido como nosotros. Espero que se bañen más seguido que los perros y los gatos que tengan en su casa. Entonces nosotros, como no tenemos pelos tan largos y los bañamos más seguido, nos limpian con alcohol y nos pueden poner agujas sin problema en las venas. Nosotros cortamos pelo para poder llegar a la piel y limpiarla con alcohol. Cuando hay perritos que tienen el pelo corto, uno alguna vez solo echa alcohol y lo limpia. Si el alcohol sale muy sucio, uno tiene que cortar. Idealmente, casi siempre cortamos, porque además el pelo no nos va a dejar ver bien las estructuras. Entonces, por comodidad también de nosotros y asegurarnos de que limpie bien la zona, casi siempre cortamos pelo. No como en los humanos, que sí se puede limpiar solo con alcohol. Y la vena safena se puede ocupar, obviamente, en perros que no sean de este porte. O sea, ya los perros que son así, los mini toy, ya ni siquiera las de los brazos y las piernas uno las puede ocupar. Normalmente uno se va a la vena yugular al tiro, porque ya son muy chiquititas. Pero en perros ni siquiera de medianos, o sea, en perros ya pequeños, medianos, grandes y gigantes, uno las puede ocupar sin problema. Y normalmente a los perros no les molesta tanto que les toquen las piernas. A algunos perros les molesta más que les toquen los brazos incluso que las piernas. Como que con las piernas son un poquito más relajados. Y siempre recuerden que esto es medicina menor. Le doy un premio al valiente que vaya a intentar ponerle una inyección venosa a un caballo en la pata o a una vaca, que las vacas pegan patas para el lado más encima, entonces te vuela la cara en un segundo. Esto es solamente en clínica menor, en perros y en gatos. La vena safena también nos sirve. Entonces, si alguien tiene perros o gatos, los gatos menos, es más raro que tengan el pelo corto, eso sí, pero los perros que tienen el pelo corto, que sean más grandecitos, les van a poder ver la vena, muy clarita la vena safena. Entonces nosotros tenemos como utilidad clínica, solamente hasta el momento ocupamos venas, muy poco manejo arterioso, y vamos a tener en el cuello la vena yugular externa, en el brazo como drenaje superficial a la vena cefálica, que en este caso sería ahí, justo ahí tiene depiladito. Y en piernas vamos a tener la vena safena, la externa y la interna. En perros se ocupa más la externa, en gatos se ocupa más la interna, porque en perros la externa es más grande y en gatos la interna es un poco más grande que la externa, considerando que igual las dos son chicas porque es un gato, pero es un poco más grande. También un poco más difícil ocuparlo. Los gatos no muchas veces se dejan tocar los brazos ni las piernas. Entonces, vena yugular externa, vena safena y vena cefálica. Esas son las tres venas que nosotros ocupamos en clínica. Uno de repente tiene que ocupar cualquiera, la que pille. Yo he puesto cuando estaba estudiando, recuerden que yo nunca me hice clínica, hasta en la oreja una vez pusimos una inyección en una vena de la oreja que pillamos. Venas mamarias, si hay una mamá que está dando leche y están grandes las venas, en una vena hemos puesto fármacos de la mamaria, así que uno pone la que pilla. Estas son las típicas, pero uno de repente ya el yugular ya
cerró, ya no nos sirve, la otra yugular tampoco, la del brazo no pudimos, la de la pierna no pudimos, y uno empieza a intentar en cualquier lado. Ahí uno busca cualquier foto que tenga la pena de todo el cuerpo y uno busca cualquiera que sirva. En momentos de necesidad uno busca todo lo que sirva. Y ponerse a rezar y que todos nos quedemos callados y darle más chulo al perro y que se nos quede tranquilo y que podamos disfrutar un momento. Siempre vamos a andar para todos lados corriendo. Y nosotros en el abdomen vamos a tener dos venas bien grandes y desarrolladas que van a llevar sangre venosa. Una es la vena cava caudal y la otra es la llamada vena porta. La vena cava caudal me va a estar recibiendo la sangre desde, como les decía, la pierna, por la vena ilíaca externa. La arteria ilíaca externa va en el varano, la cola del animal, por eso son más chiquititas. Y nosotros en las venas tenemos algunos órganos que cumplen funciones de excreción. Entonces nosotros tenemos que el riñón cumple función de excreción porque por eso podemos orinar. Y el intestino también tiene función de excreción, por eso defecamos. Pero una forma de pasar contenido de excreción, que yo por eso siempre odio a la gente, toma este jugo detox y te vas a mejorar del intestino. Nosotros ya tenemos dos órganos que nos detoxifican, el hígado y el riñón. No necesitamos más que eso, a menos que los tengamos malos. Entonces la vena porta va acumulando la sangre desde el colon, desde el ciego, desde el ilio, desde el yeyuno, desde el duodeno, desde el páncreas, desde el vaso, desde el estómago y la lleva al hígado. Por eso en el ilio hepático nosotros teníamos a la vena porta, a la arteria hepática y al colédoco. Entonces la vena porta va sacando la sangre desde esos órganos, pero la va a llevar a otro órgano más, no va a ir al corazón. Entonces va a llegar esta vena porta con la sangre desoxigenada, con todas las cosas que hay que eliminar, va a llegar al hígado para que el hígado pueda limpiar esa sangre. Y eso se va a poder eliminar. Entonces la vena porta viene llevando sangre al hígado, pero sangre desoxigenada. Entonces si nosotros vemos el ilio hepático, está entrando sangre de la vena porta, está entrando sangre de la arteria hepática y está saliendo bilis por la vesícula biliar. Ahí no era bilis. Después de que la sangre pasa por el hígado que trae la vena porta, ahí recién va a salir la vena hepática, que no sale por el ilio hepático, sale como por aquí entre medio de los lobos derecho y el caudado, y esa sangre va a ir a la vena cava caudal. Ahí sí sería la vena hepática. Pero nuestro ilio del hígado está conformado por eso, por la vena porta, por la arteria hepática y por el colédoco. Entonces está ingresando sangre al hígado por el ilio, sangre venosa y sangre arterial, pero está ingresando siempre sangre. Y la vena porta, como pueden ver, está recibiendo venas satélites, las mismas que las arterias. Tenemos las venas del yeyuno, tenemos la mesentérica craneal, tenemos la mesentérica caudal. Entonces está trayendo la sangre del estómago, del duodeno, del páncreas, del yeyuno, del ilio, del colon ascendente, del transverso, del descendente, del recto, del ciego, del vaso. Todas las vísceras del abdomen, la sangre no se está yendo a la vena cava caudal, se está yendo a la vena porta, para que esa sangre se pueda limpiar con el hígado. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia del ilio hepático en comparación a los otros ilios que nosotros hemos estudiado. Y otro sistema que nosotros vemos y que revisamos son del sistema linfocitario de los animales, que son los linfonodos, que va a ir pasando el sistema linfático. Nosotros en veterinaria los linfonodos los ocupamos poquito y los palpamos. Entonces nosotros, los linfonodos que siempre podemos palpar,
son el mandibular, el axilar, el popliteo esos tres que hay acá son los que se pueden palpar. Nosotros los linfonodos, esos tres linfonodos se pueden palpar siempre. Yo no sé si alguien alguna vez ha palpado un linfonodo. Los humanos tenemos un linfonodo aquí en el cuello que se siente como un porotito. Y hay algunas veces que no se siente nada, pero si uno tiene un poquito inflamada la laringe, se siente el porotito. Después ya no se siente. Entonces los linfonodos aumentan o disminuyen de tamaño dependiendo de si yo estoy pasando por algún proceso de alguna infección, que puede ser una inflamación, que puede ser pus, que puede ser un virus, que puede ser cualquier cosa. Entonces los linfonodos a nosotros nos guían para poder ver si es que los animales están sanos o tienen algún problema en algún lugar. Recuerden que nosotros no podemos decirle al gato, ya dígame dónde le duele, sino que tenemos que tocarlo y saber dónde le está doliendo. Y los linfonodos nos guían a nosotros. Porque si yo palpara el linfonodo mandibular, que aquí es este, ese es de ese, por si acaso, y este, aquí es ese, que va a estar muy cerca de la glándula salival mandibular. Nosotros lo palpáramos, se siente siempre, entonces lo que importa es que uno siempre lo esté palpando, porque así voy a poder discriminar si es que aumentó de tamaño o que siempre ha estado de ese mismo porte. Uno va acostumbrando la mano al tacto. Entonces el linfonodo mandibular a nosotros nos sirve. Si yo lo palpo y está inflamado, o sea, está grande y yo lo siento más de lo normal, porque siempre se siente, pero que puede estar más grande, que eso se dice cuando está activo, es que el animal está sufriendo algo, o puede ser en el diente, en la oreja, en el ojo, en la nariz, en los músculos de la cara, en los músculos de la masticación, en la lengua, en la laringe, en la faringe. Entonces yo no sé, pero tiene algo en la cabeza. ¿Qué es? No lo sé, lo tengo que averiguar. Pero si lo toco y está normal, entonces no tiene nada en la cabeza. Y así me voy al axilar. Si lo toco y está alterado, o sea, está más grande de lo normal, tiene algo en el brazo o tiene algo en el tórax. Si me voy más atrás y toco el popliteo, entonces tiene algo en la pierna. En algunos animales, uno también puede palpar, cuando está grande, uno que está aquí que se llama subescapular, que en ese esquema nos aparece. Si yo palpara la escápula y sintiera una pelota, es que está activo. Si yo palpo la escápula y no siento nada, es que no está activo, porque ese no se siente nunca, a menos que esté grande. En cambio, el mandibular, el axilar y el popliteo siempre se sienten. Los voy a sentir más si es que están activos. Si no están activos, los voy a sentir igual. Los otros, en cambio, no se sienten a menos que estén activados. Entonces uno los puede palpar. Tampoco que estén media hora palpando el linfonodo del perro. Porque si no lo van a activar por sí solo, porque lo están molestando. Entonces va a empezar a llegar más irrigación sanguínea y van a empezar a llegar más linfocitos. Y va a empezar a llegar más linfa. Entonces se va a aumentar de tamaño. Pero ellos se activan cuando se necesita más sistema inmune. Entonces por eso es que nosotros los palpamos y así nos vamos guiando. Típico que nosotros los humanos no sienten este de aquí y este de aquí. Tal vez en algún momento alguien que haya tenido algún problema de la amigdalitis, que odio esa palabra, y te palpan aquí. Sí, porque te están palpando el linfonodo mandibular. Entonces esos son los linfonodos que nosotros podemos palpar. Estos tres son los típicos que palpamos, estos ya son un poco más difíciles de palpar, pero con esos tres ya seccionamos mínimo al animal en cabeza, cuello, brazo, tórax, pierna. Ya mínimo lo diferenciamos con eso. Y eso. Nosotros aquí tenemos glándula mamaria en las perritas y lo podemos palpar. Tenemos el linfonodo axilar. Entonces, si el linfonodo axilar está más grande de lo normal, también puede ser un proceso inflamatorio en las glándulas mamarias. Recuerden que no solo las hembras tienen problemas en glándula mamaria, los machos también pueden tener problemas. ¿Es más común en las hembras? Por supuesto que sí, pero los machos igual pueden tener. Y nosotros tenemos que el linfonodo axilar va a llegar a los 3 primeros pares de glándulas mamarias. En cambio el linfonodo popliteo va a llegar a los 2 más caudales.
Entonces yo igual puedo palpar la glándula mamaria, la siento más grande de lo normal, está preñada y está produciendo leche o tiene algo más, no lo sé. Voy a palpar el linfonodo. Si palpo el linfonodo popliteo y está más grande de lo normal, estas dos deberían tal vez poder estar alteradas. Recuerden que el popliteo no solo se activa por la glándula mamaria, sino que también hay más. Entonces ahí se va mostrando cómo el linfonodo está conectado con el sistema de la linfa a todos. No es que aquí se separa así, tienen una pequeña conexión, pero no siempre está, por eso dice inconstante. No siempre están las conexiones entre ellos. Pero sí, nosotros los podemos también palpar. Y también recuerden que en las hembras, en las perritas y en las gatas que nosotros estudiamos en este año, es normal que cuando uno aprieta la glándula mamaria de leche, cuando están produciendo leche, que salgan hartos puntos blancos. Ellas no es como que tengan un único pezón y sale por ahí la leche y no sale más, sino que yo aprieto y se ven hartos puntitos. Es normal que pase eso. No es que algo malo tengan en el pezón, por si acaso si es que en algún momento alguien llega a evaluar pezón. En la vaca sería rarísimo. La vaca tiene un conducto, la leche sale por eso y no sale por más. Por eso sale como un chorrito. En cambio en las perras no pasa eso. Y también no se olviden de revisar glándula mamaria en los machos. Los machos igual pueden tener problemas de glándula mamaria. Es poco que parezca, pero pasa. Y ahí sí. Que la clase de hoy día iba a ser un poco más corta de las anteriores. Entonces, esa es la materia. Y recuerden que esta fue la última clase teórica, ya no tenemos más materia. Y recuerden que la próxima semana, el miércoles, en esta hora, voy a estar subiendo las notas de quiz y de presentación personal al sistema. Entonces las van a poder ver. Las subo con anticipación, por si alguien calculó su promedio de nota quiz y le aparece otro, tiene que mandar un correo a los ayudantes. Recuerden que yo no veo las notas de quiz, las ven los ayudantes. Entonces el ayudante que tengan ese día es el que ve las notas. La sección 1 ve las notas de Iván, la sección 2 las ve Isabel, la sección 3 y 4 la ve Max, y la sección 5 la ve Gustavo. Entonces ahí ustedes tienen que hablar con su ayudante para que vean que le mandan una foto del quiz, también les puso una nota mala. Por eso toda esta semana los ayudantes han llevado las fotos o han mostrado los textos. Entonces si alguien no lo ha visto, no se acercó, también puede hacerlo la próxima semana para que vean más o menos qué notas tienen. Igual les voy a pedir a los ayudantes también que las lleven. Entonces así si ustedes le arreglaron una nota y los chicos no la actualizaron en el Excel, ustedes ahí les pueden mandar un mensaje o dejarlo hablado el mismo ese día que les toque el plan. ¿Ya?